¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Les habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. En el día de hoy queremos comentarles, dejar un resumen comentado de una larga entrevista que le hizo la vaticanista Diana Montaña al cardenal Gerhard Müller, que fuera en tiempos de Benedicto XVI prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y bueno, la entrevista trata sobre algunos temas de actualidad, va desde el homicidio de Charlie Kirk hasta los cambios en el Vaticano desde que asumió León XIV, el avance del Islam sobre Europa, el wokismo, la peregrinación LGBT al Vaticano en el marco del jubileo, etc. Bueno, la entrevista completa se la vamos a dejar el enlace a la entrevista completa en la descripción del video. Así que bueno, pueden verla cuando quieran, la recomendamos mucho verla entera, leerla entera. Nosotros acá vamos a hacer un resumen y vamos a dar a comentar algunas de las cosas principales que vemos en ella. Bueno, sobre Charlie Kirk, el cardenal Müller dice que fue víctima de una ideología atea, cuyos seguidores estallaron en una celebración satánica por el atroz asesinato de un esposo y hombre de familia ejemplar. El diablo siempre se apodera de quienes odian la vida y la verdad, dice Müller, porque según las palabras del Señor Jesucristo, el diablo es homicida desde el principio y padre de la mentira. Según Müller, Kirk fue un cristiano devoto que desde una perspectiva sobrenatural murió como mártir de Jesucristo, no en el sentido de quienes son canonizados, sino como alguien que dio testimonio a lo largo de su vida y que siguiendo a su Señor sacrificó su vida por la verdad de que el hombre está hecho a imagen de Dios, varón y mujer, y en oposición a las mentiras y la automutilación promovidas por la ideología de género. Defendió la belleza y la santidad del matrimonio y la familia según lo ordenado por Dios Creador, y defendió la dignidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Sobre los cambios en el Vaticano, desde que asumió León XIV, Müller dijo que hay un anuncio del Evangelio más cristocéntrico, mayor orden y menos énfasis en asuntos de importancia secundaria para la Iglesia, como la migración, que es principalmente tarea del Estado. Él cree que si bien en estos temas la Iglesia puede ayudar, nuestra primera misión, dice, como católicos, es predicar el Evangelio a todos y evangelizar a los que llegan a Europa, no solo para proporcionarles ayuda material, sino para darles la verdad. A Müller le preocupa, en particular, la llegada masiva de musulmanes a Europa y sostiene que los católicos no podemos permitir que impongan su religión en nuestra cultura. Debemos confrontarlo con el mensaje del amor de Dios, pues la imagen que tienen de Dios, un dictador cuya voluntad arbitraria debe ser obedecida ciegamente, no es la imagen que Jesús nos dio. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos creó a su imagen y semejanza. Somos sus hijos y por el Espíritu Santo podemos convertirnos en amigos de Dios, en amigos de Jesucristo. Sobre el wokismo, Müller cree que es una continuación de la comprensión marxista del hombre. Según Marx, no somos personas con un alma inmortal, capaces por gracia de vivir en una relación personal con Dios, nuestro Creador. Más bien se nos considera dependientes de un partido político, de un grupo ideológico, de las decisiones de organizaciones como el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, para definir la naturaleza del hombre. Una élite pequeña decide qué es la dignidad humana, dice Müller, y se espera que las masas obedezcan y se ajusten a todo lo que digan, a todo lo que dictan. Esto es completamente destructivo y es abusivo, por supuesto. El wokismo es parte de una ola ideológica que se opone a la identidad personal, al cuerpo, masculino y femenino, a las relaciones familiares estables, a las culturas y lenguas distintas, a la historia y a las relaciones estables normales que forman parte del ser humano,
dice el cardenal Müller. Si bien no opera como un partido político oficial, cuenta con grupos de presión bien organizados en todas partes. En la Unión Europea, en Estados Unidos, a través del Estado Profundo, en los medios de comunicación, las redes sociales y las universidades. Estos grupos son altamente opresivos, militantes y agresivos con cualquiera que no se ajuste a su pensamiento. Y si bien Müller cree que el wokismo y el islam son realidades muy distintas, entiende que los progresistas están instrumentalizando al islam para socavar la identidad cristiana y la tradición y cultura occidentales, aunque para él estos mismos progresistas podrían ser las próximas víctimas de los islamistas radicales. Y yo creo que así será, porque es imposible una alianza progresista islámica, no tienen absolutamente nada en común. Y si los cristianos nos oponemos con firmeza al wokismo y al progresismo porque van en contra de la ley natural, el Islam odia profundamente la ideología de género, el buenismo y la feminización de la sociedad. Los obispos, dice el cardenal, a veces los obispos alemanes, se refiere a los obispos alemanes, sobre todo los de su país que él más conoce, a veces prefieren cerrar los ojos o dejarse llevar por esta ola ideológica, porque saben que quienes confiesan abiertamente su fe cristiana son atacados. Quieren ser amados por todos, ser los consentidos de todos. El camino sinodal alemán se centra, por ejemplo, en adaptar la fe a las ideologías modernas en lugar de defender la auténtica enseñanza católica. Solo unos pocos obispos en Alemania comprenden realmente lo que está sucediendo. Para Müller, Alemania ya es un país dominado por el Islam, en muchos sentidos, donde en la escuela los musulmanes superan en número a los alemanes, también están metidos en el gobierno, y prevé que en su país probablemente ocurrirá lo que ocurrió en África del Norte en el siglo VII. Unos territorios antes poblados por cristianos se llenaron de musulmanes y el cristianismo desapareció. Müller entiende que en Alemania la batalla contra el predominio del Islam hoy por hoy ya está perdida. En relación a la peregrinación LGBT al Vaticano para cruzar la Puerta Santa, etc., Müller responde que los peregrinos profanaron el templo de Dios, convirtiendo la casa del Padre en un mercado. El movimiento LGBT es totalmente contrario a la voluntad de Dios, Creador, quien instituyó el matrimonio como sacramento sagrado en Cristo. Y es un escándalo absoluto que esto ocurriera, dice Müller. Criticó además la celebración de la Santa Misa en la iglesia del Gesù de Roma, donde un obispo italiano habló de la posibilidad de modificar la doctrina revelada sobre el matrimonio y la familia según los deseos humanos y carnales. Abusaron de la fe católica, sostiene el cardenal, de la gracia y del símbolo de la Puerta Santa, que es Jesucristo, con fines propagandísticos, mientras vivían en abierta contradicción con la voluntad del Creador. Denigraron a la Iglesia de Dios, con gestos obscenos y con su estilo de vida. Es asombroso, concluye, que obispos y sacerdotes hayan dado cabida a este antitestimonio de la fe católica en abierta oposición a la voluntad de Dios. Deberían consultar la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, en particular la Constitución Pastoral sobre el Mundo Moderno del Vaticano II, Gaudium et Spes, del 47 al 52. El cardenal cree que fue un sacrilegio que este grupo de personas atravesara la Puerta Santa y agrega que bendecir a estas parejas también es un sacrilegio y se opone rotundamente a la palabra de Dios y a la doctrina católica. Esta ideología no busca ayudar a quienes tienen dudas sobre su sexualidad a vivir conforme a la santa voluntad del Creador. A sus promotores tampoco les importa la vida eterna ni la salvación de las almas. Más bien promueven una ideología anticristiana que ataca el concepto mismo del matrimonio y la familia, padre, madre e hijos, y se erige en un contratestimonio
contra el Evangelio de Jesucristo. Montaigne le cuenta que uno de los organizadores de la peregrinación LGBT le dijo a ella, en una entrevista que le hizo, que la homosexualidad es moralmente permisible y que no debemos interpretar la Biblia literalmente, sino en el contexto de un momento histórico particular. Y le responde el cardenal Müller: todos los herejes han interpretado la Biblia de esta manera. La Escritura es muy clara en estos asuntos y solo el magisterio de la Iglesia tiene la autoridad para proporcionar la interpretación auténtica e infalible de la palabra de Dios conforme a la tradición apostólica. No podemos transigir con el paganismo en cuanto a la creencia en un solo Dios. Interrogado sobre por qué él cree que no se cancelaron las entrevistas de James Martin con el Papa o el jubileo LGBT programado durante el pontificado del Papa Francisco, Müller responde: como teólogo dogmático, no pretendo ser diplomático. La Iglesia Católica debe proclamar la verdad, pero también contradecir las mentiras. Es decir, no solo debemos explicar positivamente la fe, sino también refutar activamente el error. El Concilio de Nicea afirmó las verdades de la fe, pero también denunció a Arrio como hereje. Proclamar la verdad por sí solo no basta. San Pablo habla de los enemigos de la cruz dentro de la Iglesia. Si un papa u obispo dice la verdad, lo atacarán. Por el contrario, si guarda silencio, explotarán su silencio para propagar sus errores. Muchos obispos católicos se opusieron a Fiducia Supplicans porque representaba un camino pastoral equivocado y se basaba en una comprensión deficiente y poco clara de la antropología natural y revelada. Entre la verdad y la falsedad no hay compromiso. No se trata de una mentalidad conservadora o progresista, sino de la verdad revelada y del propósito de la creación inscrito en la naturaleza humana. Estos últimos párrafos para nosotros son de una claridad meridiana. Es como para pararse y aplaudir de pie. Creo que los católicos tenemos que tomar conciencia de que no alcanza ni con hablar positivamente de nuestra maravillosa fe católica, sino que además, hoy más que nunca, es necesario mostrar los errores allí donde están. No es buena cosa ocultar las piedras que hay en el camino. Si sabemos dónde están, tenemos que ponerlas al descubierto para que otros las vean y no se tropiecen. Algunos quizá interpretan, de buena fe por supuesto, que ahogar el mal con el bien, o ahogar el mal con abundancia de bien, es solamente dedicarse a hacer el bien y así el mal desaparecerá, ahogado. Bueno, en mi opinión, estas palabras también pueden interpretarse, también pueden significar que los gritos de los propaladores de los errores y las mentiras que se propalan y se dicen en estos tiempos, hay que ahogarlos alzando nuestra voz con firmeza, valentía y sin complejos. En casos como estos, decir la verdad es un deber de caridad. Es necesario evitar que el pueblo fiel se confunda. Por último, Müller considera que si bien el Papa León XIV desea superar la polarización ideológica que existe en la Iglesia, esto, dice él, no se puede lograr mediante concesiones. Debemos decir la verdad, y la verdad inevitablemente divide a las personas, dice Müller, entre quienes siguen la palabra de Dios y quienes no. Nada más sensato, claro y contundente. La verdad divide. Probablemente por eso nuestro Señor Jesucristo, en lugar de decir no tengan enemigos, lo que nos dijo fue amen a sus enemigos. Él sabía que la verdad divide y que siempre íbamos a tener enemigos. Pero bueno, por eso tenemos que amarlos. Hasta aquí lo que te quería comentar hoy sobre esta entrevista, que a mí me pareció de una profundidad, de una claridad meridiana.
Y bueno, si te gustó el video, podés darle me gusta, activar la campanita, suscribirte y será hasta la próxima, si Dios quiere.